En cierta ocasión un hombre había salido del banco, le acababan de pagar su salario del mes y venía con todo su dinero, lo había retirado todo el pago completo. Y mientras él venía caminando, de pronto pasó por una heladería nueva que habían abierto y se dio cuenta de que allí habían descubierto el helado más delicioso del mundo y lo estaban vendiendo. Era el helado más delicioso que había. Lo habían inventado con toda la más avanzada tecnología que existía en esta época. No sé qué época será, pero en esa época, la más avanzada tecnología que existía. El helado más delicioso. Todo el que lo probara iba a estar totalmente deleitado con ese helado. El único pero que había es que el heladito ese costaba prácticamente lo que este hombre había sacado del cajero en el banco. Porque hacer un helado así de delicioso no era tan sencillo. Tenían que rebuscar ingredientes que escalando montañas, que metiéndose en ríos, que de las profundidades de la tierra, para poder fabricar este helado súper delicioso. Y este hombre entró en un dilema existencial. ¿Será que compro ese helado? Es el salario de todo el mes. ¿Será que vale la pena gastárselo todo en una única cosa? En su sano juicio nadie diría que sí a algo así. No va a quedarse sin comer todo el mes por probar un único helado, ¿cierto? Pero en la vida cotidiana todos hacemos esto sin darnos cuenta. Normalmente tomamos decisiones en las cuales malgastamos cosas que tienen prioridad sobre cosas que en realidad son vanidades. Son vanidades. Y esto se debe a nuestra motivación. Pues, ¿qué es lo que te motiva a ti cada día? Considera, ¿qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana? A tener que ir a atravesar todo un viaje de sol, o estar todo el día en el sol, o tener que barrer, trapear, planchar. ¿Qué es lo que te motiva? Aguantarte un montón de niños desordenados. ¿Qué es lo que te motiva? A lidiar con todas las cosas que tú tienes que lidiar cada día. Para muchas personas es la familia lo que los motiva. Para muchos es el trabajo. A otros su salud. A otros el dinero. A otros simplemente divertirse y entretenerse porque no quieren estar aburridos. Pero para el creyente nuestra motivación debe ser Jesucristo. Esa debe ser tu motivación para hacer todo lo que tú tienes que hacer día tras día. No es que no, que mi familia, no, es que así mi familia me aborrece. Yo les amo porque amo a Jesucristo. No, que mi trabajo me va, no importa. Yo lo hago porque amo a Jesucristo. Ese debe ser un objetivo en nuestra vida. Desarrollar esa convicción de para todas las cosas, tu motivación sea Cristo. Buscar a Jesús en cada momento, en cada circunstancia, en cada cosa que tú hagas. Buscar a Jesús. Por eso, con este sermón, vemos cómo el Señor nos habla y nos dice, evalúa tus motivaciones. ¿Qué es lo que te impulsa? Porque si tus motivaciones no son correctas, si tú fueras el hombre del relato que acabé de decirte, seguramente te gastarías todo el dinero en ese helado, suponiendo que te gusten los helados. Obviamente, si a ti te gusta otro tipo de cosas, lo que a ti te guste, ahí lo gastas todo, ahí lo inviertes todo. Porque no tienes la motivación correcta. La motivación correcta debe ser buscar a Jesucristo y vivir para Él. Para eso hemos recibido el Evangelio. Para que Jesucristo sea algo real. Por eso se escribió este Evangelio. Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Creyendo en Él significa todo el tiempo. Creyendo en Él todo el tiempo. No solamente cuando vienes a la iglesia o cuando vas a evangelizar o cuando vas a hacer el devocional, sino todo el tiempo, creyendo en Él, en que tú amas a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres. Si lo haces y estás creyendo en Él, Él va a ser tu motivación para todas las cosas que tú hagas. El problema es que tiene la mayoría de las personas, es que la mayoría de las personas no buscan a Jesús por la razón correcta, sino por un motivo totalmente equivocado. Por eso este sermón lo he llamado la razón errada para buscar a Jesús. Y la explicaré en dos partes.
buscar a Jesús y la razón errada. Bien, consideremos estas dos partes. Primero, buscar a Jesús. Leo los primeros versos del pasaje, hasta el verso 25, dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bien, como siempre, lo primero que tenemos que considerar es el contexto en el cual se nos está diciendo todo esto. El día anterior a este, ¿qué había acontecido? Que muchas personas habían buscado a Jesús para que los sanase de sus enfermedades. Eso lo sabemos por los evangelios sinópticos, los otros evangelios, que nos hablan que cuando Jesús multiplicó los panes, las personas habían ido allá para que Jesús los sanase. Y mientras estaban allá, se iba haciendo de noche, llegó el momento de que las personas se fueran a sus casas. Pero había un problema: se acercaba la noche. ¿En qué momento las personas iban a llegar a sus casas y comer y poder llegar a tiempo? Porque una vez llegaba la noche, las personas tenían que quedarse quietas, no podían andar viajando, no iban a encontrar lámparas prendidas todo el camino, y no había una carretera ni un lugar especial para transitar. Todo era un camino difícil, complejo y encima oscuro y peligroso. Así que Jesús tuvo compasión de ellas, dice el Evangelio de Mateo, y por eso Él incitó a sus discípulos para ponerle a prueba, para ver qué podían hacer para alimentar a esa multitud, que Jesús les dijo que buscaran a ver con qué podían alimentar a la multitud. Y ellos le dijeron que habían encontrado un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús entonces hizo la señal y dio las gracias al Señor por estos alimentos, al Padre. Mandó simplemente a que sus discípulos repartieran de esa canasta de 5 panes y 2 peces. Y alcanzó para toda la multitud que estaban allí, en la cual habían 5,000 hombres, representando seguramente 5,000 familias. Porque eso es lo que quiere decir la cantidad, que así que estamos hablando de más de 10,000 personas, las que fueron alimentadas ese día. Después de esto, el Señor despidió a la multitud, pues tenían la intención de hacerlo rey, y mandó a sus discípulos, como dicen los evangelios de Mateo y Marcos, a que fueran en una barca, la única que había allí al otro lado del mar, ¿cierto?, hacia Capernaum. Y él se fue al monte solo a orar. Y como veíamos el domingo anterior, esa noche los discípulos, obedeciendo al Señor, se encontraron con una tempestad. Una tempestad que no era para nada fácil de evitar. Era una tempestad muy difícil, era un problema muy grande. Y que ellos hubiesen podido librar de ese problema fácilmente si simplemente se hubiesen devuelto, hubiesen dicho: no, mañana vamos a devolvernos. Pero decidieron obedecer al Señor. Vemos cómo este acto de obediencia fue recompensado por el Señor con una muestra de su deidad a través de otra señal. Pues vieron al Señor Jesús caminando sobre el agua en plena tormenta. Y según los otros evangelios, sabemos que aún Pedro caminó sobre el agua, aunque dudó y luego se hundió, él también caminó sobre el agua. Pero no solamente eso, sino que cuando Jesús entró a la barca con ellos, después de haber caminado sobre el agua, detuvo la tormenta y ellos llegaron automáticamente al lugar al que se dirigían, aunque estaban a mitad de camino. Así que no fue una única señal, fueron varios sucesos milagrosos, pero fue una única señal. Si fue una única señal en varios sucesos milagrosos, los que fueron mostrados, pues fue señalado a ellos, a Jesús, que como alguien que no era más que un simple hombre. Les fue señalado a ellos eso. Pero aquí, los que entran en la narración no son los discípulos que fueron en la barca y a los cuales el Señor alcanzó, sino la multitud que se quedó en el monte. La multitud, habiendo comido ya, podían esperar tranquilamente en el monte hasta el día siguiente.
Por eso también podemos considerar lógicamente el hecho de que ellos desistieran temporalmente de su idea de que Jesús fuera rey. Dijeron, no, hoy no, mañana. Mañana seguimos otra vez. Ahora, quizás algunos sí habían regresado para sus casas, pero una gran parte de la multitud había quedado allí. Y se encontraron de que ya no estaba allí Jesús. Jesús ya no estaba. Solamente había una barca, Jesús no se había ido, pero los discípulos sí. Entonces les queda la pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Qué se hizo Jesús? Se nos perdió el rey, se nos escapó en la noche. Nosotros habíamos pensado la trampa ya para escaparlo aquí, esperarlo aquí, secuestrarlo, para que sea nuestro rey. Se nos escapó. No sabían cómo. Jesús se les había escapado. Ahora ellos ya estaban convencidos de que Jesús no era una persona cualquiera. No lo reconocían como el Hijo de Dios, pero sí entendían que no era una persona cualquiera. Pues querían hacerlo rey. Así que ahora se encontraban en esta situación con un gran misterio. ¿Qué se hizo nuestro rey? Se nos perdió el rey. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, ya nosotros al leer el Evangelio sabemos que Jesús se fue con sus discípulos a la barca, caminando sobre el mar. Pero la gente no vio eso. Y mucho menos se les iba a ocurrir algo así. Pues ellos veían a Jesús como alguien muy poderoso, pero no como Dios. No lo veían como Dios. Entendían que podía multiplicar las cosas y que podía sanar enfermos, pero una cosa es multiplicar o sanar y otra muy distinta es caminar sobre el agua. Estamos hablando de algo de un nivel superior. De un nivel superior. Era algo mucho mayor. Eliseo había sanado personas. Obviamente era Dios. Pero ese era el punto de vista de ellos. Ellos también, a una viuda no se le acabó el aceite cuando Elías oró. Entonces vemos cómo estos milagros ya habían ocurrido por profetas del Antiguo Testamento. Pero esto de caminar sobre el agua, ¿quién lo había hecho? Ni Moisés. O sea que era algo que escapaba a su imaginación. Por ello ellos podían considerar a Jesús un profeta, o Elías, o la reencarnación de algún profeta. Pero nunca se les hubiese ocurrido que Jesús era Dios. Ahora debemos entender la geografía del lugar en el cual ellos se encuentran. El monte en el que se encuentran, en que ellos están, está a la orilla, ¿cierto?, del mar de Galilea. En realidad que es un lago, pero por su extensión lo consideran un mar. Ellos no estaban encerrados allí, podían bajar, ¿cierto?, por la parte de la tierra, del monte, irse. Pero sabían que Jesús no se había ido porque ellos estaban atentos, no se les iba a escapar así en medio de ellos. Así que, ¿qué se hizo Jesús? Era la pregunta. Porque el único camino era el mar. No se fue con los discípulos. ¿Será que se fue nadando con la tormenta de la noche anterior? ¿Qué se les hizo Jesús? Era algo que no podían entender. Ahora, se nos dice que en este momento en el cual ellos se encontraban con esta incertidumbre, con el misterio, a los Sherlock Holmes buscando encontrar las pistas para descubrir qué se hizo Jesús. Llegaron nuevas barcas allí. Llegaron muchas barcas. Ahora, ¿por qué llegaron esas barcas? No se nos dice. Quizás ellos supieron lo de la multiplicación de los panes. O quizás habían ido a buscar a algún amigo o familiar o ser querido. O simplemente fueron a buscar refugio de la tormenta de la noche anterior. Pero lo más probable es que ellos hubiesen ido precisamente porque sabían que esa gente estaba allí. Claro, cuando hay la necesidad, cuando hace mucha sed, nunca falta el que vende agua. Pues el monte, aunque se encontraba alejado, como era una circunferencia, es un lago, del otro lado era posible que otras personas lo viesen y supieran que allá habían personas y que querían transitar. Así que simplemente aparecieron taxistas. Todos estos dijeron, no, negocio. Toda esta gente quiere cruzar el mar rápidamente. Así que vinieron simplemente, y es lo más probable que haya ocurrido, vinieron simplemente para transportar a estas personas.
para ofrecerle sus servicios. Pues imagínate, es un negocio de buceta y dicen, no, que hay no sé cuántas personas que quieren que la transporten. Ese día madruga y va tempranito allá con todo, llama a todas las bucetas que tienen a que vayan a ese lugar a buscar a toda esa gente. Así, con todas sus barcas, todas estas personas fueron. Básicamente, supongamos, a venderles los tiquetes para abordar la barca y cruzar el lago. El lago no era, ellos podían cruzar a pie por la orilla, llegar hasta Capernaum. Pero el trayecto era mucho más lejano, además de que era más peligroso, pues parte del terreno, debido al lago, era cenagoso. Y era muy difícil de cruzar para tantas personas. Yo con mi esposo y las 2 niñas ahí, no, esto está complicado. ¿Qué era más fácil? El taxi. En este caso, la barca. La barca. Así que las personas pagaron el precio de la barca y las multitudes fueron en la barca hasta Capernaum en busca de Jesús. ¿Por qué ir a Capernaum? Bueno, Capernaum, como lo vemos en otros evangelios, para este entonces era la sede de operaciones de Jesús. Ahí estaba una casa en la que Jesús vivía. No sabemos si es la casa de él o de alguno de sus discípulos, quizás la casa de Pedro, por lo que dicen algunos otros evangelios. Pero era su sede de operaciones durante su ministerio en Galilea. Así que era el lugar en el cual era recurrente que Jesús estuviese. Y las multitudes obviamente irían al lugar más cercano. La ciudad más cercana era Tiberias. Así que ellos debían ir hasta Tiberias y de ahí sí hacer el trayecto a pie hasta Capernaum en busca del Señor. Pues ellos entendían que no podían perder. Esa era su mina de oro, su gallina de los huevos de oro, el multiplicador de panes y peces, el que podía ser rey. No iba a dejar que se les escapara simplemente. No, era lo que ellos necesitaban. Por eso estaban buscando a Jesús, pues ellos habían experimentado un milagro y se habían beneficiado de ese milagro. Se habían beneficiado, así que querían ver a Jesús. Por eso estuvieron dispuestos a pagar el pasaje y luego hacer la marcha a pie desde Tiberias hasta Capernaum a buscar a Jesús. Cuando una persona tiene las convicciones claras, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de conseguir lo que necesita. Si tú estás enfermo y dicen, no, tienes cáncer o algún tipo de enfermedad terminal o algo así, dicen, no, existe un remedio que lo venden en tal parte, estás dispuesto a conseguir la plata sea como sea. Tengas que empeñar todo lo que tengas en la casa, tengas que viajar a buscar a otro país a buscar al médico. Hace todo lo que esté en tu poder para conseguirlo, porque tienes la convicción de que eso puede ayudar, de que hay un interés. Notemos esto, cuando se trata de algún evento de tipo, o sea, algo que uno ya está acostumbrado, como simplemente venir a la iglesia. O sea, un viernes en la noche uno a veces tiene, ¿no?, que se fue la luz, está lloviendo, pasó esto, llegó fulanito de tal, y dice, bueno, está como complicado la cosa, hoy oro en casa. Pero si a ti te dijeran, no, que te van a dar tanto de dinero allá, todo el que vaya, mira, tú puedes estar pegando el aguacero más grande que pueda estar pegando, así sea a pie o como sea, con un trapo aquí o a pleno aguacero, la gente viene. Como dice por ahí, por la plata baila el perro. Ese es el corazón impío. Hay cosas que los motivan, no tienen que ver con nada. Cuando tú tienes una motivación, puedes estar enfermo, puedes estar para un aguacero, puedes estar sin luz, y dices, no, que te van a dar esto, y algo que tú sabes que es beneficioso para ti, no irás. No, que en Corozal tienes que ir de ovejas y no hay buceta, a pie vamos, pero esa plata no se pierde, allá vamos, busquen todo el burro, busquen el caballo, lo que tengan, por el monte, por donde sea, pero de que vamos, vamos, porque no vamos a dejar perder esa oportunidad. Porque es algo importante para nosotros y lo consideramos valioso. Por eso uno está dispuesto a hacer todo tipo de cosas. Eso era lo que pensaba esta multitud. El rey que puede multiplicar los panes y los peces. ¡Plata! No tenemos que trabajar nunca más.
Así esté refundido allá en Samaria, donde sea. Nosotros no hablamos con samaritanos, pero para allá vamos. No tenemos que ver con nada. Que vale, le están cobrando una cantidad de dinero que es un robo por el pasaje en barca. No importa, lo pagamos. No, que hay que ir a pie, hacer un solazo, me importa, yo voy. Porque quiero encontrar al Rey que puede multiplicar los panes y los peces. Y uno puede imaginarse a esas personas con los ojos bien grandes, así, emocionados en busca de Jesús. Hasta los niños siguen emocionados en busca de Jesús. Porque Jesús podía darles todo lo que ellos necesitaban. Claro, ellos no buscaban escuchar la enseñanza de Jesús, pero ya estaban dispuestos a hacer todo con tal de encontrar a Jesús. Jesús estaba en Capernaum. Para cuando ellos llegan y lo encuentran, Jesús se encuentra en Capernaum, en la sinagoga enseñando. Ahora, yo sé que está en la sinagoga porque en el verso 59 al final me dicen que Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum, enseñando. Así que ellos tienen que hacer todo un trayecto a pie largo, después de haber hecho el viaje a barco. O sea, si salieron a las 6 de la mañana, probablemente lo iba cogiendo ya a mediodía, cuando iban llegando hasta donde estaba Jesús. De hecho, según los otros evangelios, pasaron algunas cosas. Jesús sanó a algunas personas en todo ese tiempo. Ellos estaban ahí desde antes del amanecer, pues hubo una transportación de Jesús y sus discípulos, era de 3 a 6 de la mañana. En algún punto de ese tiempo llegaron. Ellos estuvieron todo ese tiempo allí para recorrer toda esa distancia y hacer todo tipo de cosas. Claro, porque nunca falta el dice, y Jesús estaba en Capernaum y le dio tiempo de ir hasta por allá. Sí, la distancia es considerable y sí daba tiempo de hacer todo eso. Con todo lo que ellos estuvieron haciendo. Las personas estaban dispuestas a buscar a Jesús, sea como fuera. Así que desembarcaron y fueron hasta Tiberia y fueron hasta Capernaum. Y fueron en busca de él. De hecho, quizás habían personas que habían venido de otra manera. Quizás algunos de los que habían comido los panes el día anterior habían salido en la noche o algo y habían logrado llegar. Todo eso era viable, pero la gran mayoría de las personas había venido en las barcas y había hecho todo el trayecto. Todo el trayecto en busca de Jesús. Ahora, la expresión que allí se nos dice, cuando la gente se acerca a Jesús y le pregunta, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No se refiere solamente a cuándo llegaste acá, sino también a cómo. O sea, ¿cuándo y cómo? ¿Qué pasó aquí? Si anoche estabas por allá y ahora apareces por acá y que has hecho todo esto a lo largo del día. Era un gran misterio para ellos. No sabían de qué manera Jesús había hecho todo esto. El punto es que el misterio seguía vigente, estaba en sus mentes. ¿Cómo hizo esto? Y quizás, aunque ellos no se imaginaban que Jesús haya caminado sobre el mar, quizás hasta estaban imaginando algún tipo de milagro menor. Quizás no caminó sobre el mar, pero a lo sumo se quitó la túnica, la puso sobre el mar y se abrió el mar un caminito y por ahí se fue caminando. Un milagro que sí pudieran imaginar, si era posible. Y estaban en la expectativa de que si Jesús les dice, me vine sobre el mar anoche caminando, ellos le creen. Porque ya habían visto lo de los panes y los peces. Estaban a la expectativa de que, ¿qué les va a decir? De que nos va a decir algo todavía más sorprendente. Porque ellos ya tenían la motivación. Ya estaban motivados. Cuando una persona está motivada es fácil, es una presa fácil para todo falso maestro. Ya vio el milagro, ahora se cree todo lo que le digan. Así que si Jesús les dice, no, yo anoche me vine volando desde allá, listo, se lo creemos. Porque Él pudo multiplicar los panes y los peces. Entonces vemos que sí existe en las personas el deseo de buscar a Jesús. Aún la persona más incrédula o atea del mundo busca a Jesús cuando le conviene. Cuando le conviene, el más ateo, una persona puede ser atea, pero cuando una situación, Dios mío, si existe, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. No existe, pero por si acaso. O si no, mientan a Jesús, a Buda y a Superman y a todo el mundo. Pero porque creen que existe algo que debe ayudarlos, que puede ayudarlos, aunque no crean verdaderamente en Dios. Porque todo el mundo está buscando a Jesús. Esa idea está en nuestro corazón. Uno nace con eso. Por eso los pueblos antiguos, aunque no conocían a Dios, no sabían de Dios,
creían que habían dioses. Es decir, ningún indígena dijo, dioses no existen, nosotros somos ateos. No, todos sabían que había un Dios. Cuando veían la creación y todo lo que sentían, decían, tiene que haberlo. Y tenemos que encontrarlo. Y lo buscaban, sino que en sus propios términos. Igual que esta multitud. Todas las personas buscan a Jesús de una manera o de otra. Por una razón o por otra. Todos están buscando a Jesús. Y quizás no son conscientes sino hasta que llega el momento. Hasta que pierden a un ser querido, o están en una situación de enfermedad terminal, o una persona que ama los deja o los traiciona. Cuando llega el momento, es que se dan cuenta que han estado buscando a Jesús. Entonces dicen, voy a buscar de Dios. Siempre ha existido eso allí, pero no lo han querido aceptar, ni reconocer. Por eso ahora tú los ves en carnaval, supuestamente ya en 40 días ya se arrepienten, de arrepentimiento. Porque en el fondo saben que existe Dios. Todo el mundo sabe que existe Dios y le busca, aunque no lo reconozca ni lo quiera admitir abiertamente. El ser humano por naturaleza ha sido puesto con una idea en su corazón. Dios existe y busca. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra, esa idea subyace en todo ser vivo. Todo ser vivo busca reproducirse. La vida sobre la tierra tiene esa función, buscar producir más vida. ¿Y de dónde salió esa idea? Dios se lo dijo en el principio. Y lo hacen, aunque no sean conscientes de eso. De igual manera, si buscan a Dios. Existe Dios. Mira, los cielos te lo están diciendo todo el día, te lo están gritando. Búscalo, búscalo. Y lo hacen, pero sin darse cuenta. Pero cuando ven que no es lo que estaban buscando, entonces lo adaptan a su propia versión. Dicen Dios sol, Dios luna, Dios puerco, Dios pato, Dios perro. Pero todo el mundo busca a Dios. El asunto es tú, porque buscas a Dios. Eso nos lleva al punto 2, a la parte 2. La razón errada. Dicen los versos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Ahora notemos que cuando ellos le preguntaron a Jesús, Señor, resuélvenos el misterio, ¿cómo te teletransportaste de allá para acá? Jesús no les dice la respuesta. Les da una no respuesta. Simplemente evade el tema de conversación que ellos están haciendo, ellos están diciendo. Ellos están intentando que Jesús sea su rey a la fuerza. Eso es lo que ellos quieren. Jesús no se deja engañar por sus palabras. Porque ya queremos que tú seas nuestro rey. Si Jesús no fuera omnisciente y dijera, ya entendieron el mensaje del Evangelio, ahora quieren que yo reine en su corazón. Aleluya. Pero vemos que Él conoce sus corazones. Y por eso no les responde la pregunta. Eso es lo que leía en el texto paralelo, lo mismo que pasó cuando estuvo por primera vez en Jerusalén en su ministerio. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Por eso Jesús la primera vez los dispersó y ahora no le respondió la pregunta. Ignoró su pregunta superficial y se fue al verdadero problema. Imaginemos que Jesús les hubiese dicho, ay, fácil, me vine caminando anoche sobre el mar. Lo hubiesen tratado de loco, hubiesen pensado que estaba mintiendo, o lo hubiesen creído por la situación. Pero eso sería alimentarles su pecado. Sería alimentarles su pecado. Es como cuando tú estás en casa y viene una persona y te piden a pedir una colaboración, y tú de buen corazón se la das. Okay, un poquito de arroz, que necesito esto, que mi hija está enferma, que no sé qué. Y se la das.
y al día siguiente regresa. Otra vez, no, que no alcanzó, que sin otra colaboración. Y tú se vas y al día siguiente regresa. No te libras, no ayudaste a una persona, más bien alimentaste a un parásito. Eso es lo que hubiese pasado si Jesús le hubiese dicho lo que hizo a esas multitud. Hubiese alimentado parásitos. Hubiese alimentado parásitos. Así que vemos que el Señor, en lugar de tratar con eso, de inmediato parte al problema que hay en sus corazones. La insistencia de ellos era porque querían que el Señor fuera su rey para que les diese más de lo que ellos querían. Por eso Jesús les dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que su enseñanza no era: vamos a buscar a Jesús para ver qué tiene que enseñarnos hoy. Fueron a la sinagoga, el lugar de enseñanza. ¿Para qué? Para que el Señor les diera el almuerzo. Ayer les dio la cena, ahora querían el almuerzo. Querían pan, ¿no? Queremos pan otra vez. Ayer era el pan ya así tostadito, lo queremos tostadito, así crocante, que esté más sabroso. Claro, y cada vez, si Jesús se pusiera a multiplicarle panes a la gente cada vez que quisiera, imagínate, cada vez estarían con exigencia. Dirán, no, otra vez maná, desayuno maná, almuerzo maná, ceno maná, ya estamos aburridos del maná. Que eso ya había pasado. Ya eso Dios lo había hecho, de que darle pan todos los días. Y simplemente empezaron a quejarse. No, siempre iban a terminar pidiendo más y más y más y más, porque ese no era el problema. El problema no era que las personas no tuvieran qué comer. El problema era el pecado que había en sus corazones. Eran ciegos en medio de la oscuridad. A estas personas, dice un comentarista, no los movía la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Barriga llena, corazón contento. Es el dicho. Entonces todas estas personas con su corazón contento detrás de Jesús, pero no entendían el problema. Ellos eran como ovejas que no tenían pastor, buscando el primer hueco que encontraran para tirarse, o buscando el primer loco que se les apareciera y les dijera: vengan por acá, por acá, por acá, vengan detrás de mí. Eso era lo que estaban buscando. No entendían el problema. Eran víctimas fáciles para cualquier depredador. Nada más era que se levantara algún cerote y dijera: yo soy el Mesías, vénganse detrás de mí, y enseguida. Eso era lo que estaba pasando con estas personas. Eran falsos cristianos. La palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Estas personas estaban siguiendo a Cristo. Así que técnicamente eran cristianos, aunque el término no existía. Pero no buscaban a Cristo, sino lo que podían sacar de Cristo. Así que eran falsos cristianos. Y siempre que hay falsos cristianos, nunca falta el falso maestro que les dé lo que quieren comer, que les dé el pan que tanto buscan. Por eso hay tantos falsos maestros hoy en día, porque hay tantos falsos cristianos. Es un círculo vicioso. El falso maestro produce falso cristiano, los falsos cristianos quieren falsos maestros. Y ahí se encierran y se multiplican y multiplican y multiplican. Tú vas a algún lugar, al que sea, y siempre hay alguna persona que cree que es cristiana. Siempre. Vas a la registraduría, vas a la tienda, vas a la esquina, vas al trabajo, siempre hay alguno que se cree que es cristiano. Unos en mayor, otros en menor medida. ¿Por qué? Porque buscan al Jesús que les hace el milagrito, el santo de la villa, que los ayude con todos sus problemas y necesidades. Pero no entienden. Por eso Pablo advierte en Romanos 16-18, porque tales personas, hablando de los falsos maestros, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esos son los falsos cristianos, los ingenuos. El falso maestro tiene el efecto de que todo ingenuo que se encuentra lo sigue, y el que no es ingenuo entonces la coge contra todo el cristianismo en general. No quiero saber nada de tu Dios. Ese es el efecto. Y es que ver las señales no garantiza que la persona se vaya a convertir.
Pero eso es lo que el falso maestro promueve y promociona y hasta lo perifonea y tú lo ves por todo tipo de partes. Es la propaganda. Esta noche, noche de sanidad y milagros, espérala. La noche tan esperada. Hoy es el día que tu vida va a cambiar. ¿Qué te están diciendo? Ven a ver las señales. Precisamente lo que Jesús estaba diciendo que no hicieran. Eso es lo que promueve el falso maestro, siempre. El falso maestro siempre promueve falsas enseñanzas que se acomodan a lo que tú quieres oír por medio de señales que tú no vas a buscar la explicación, porque no vas a dudar del falso maestro. Dices, no, sí, no, ¿cómo se te ocurre decir que movió el brazo? Es un milagro de Dios, se le tiró el brazo. Y el dolor de cabeza está sano. Soy sano en el nombre de Jesús, pero yo no me paro de la silla, no me en la silla de ruedas, nada que me pegue un solazo. Otro día tenga más fe. Así funciona, es solamente un engaño colectivo, ¿cierto? Lamentablemente eso, como ya dije, tergiversa la sana doctrina. Ya sé que muchos no quieran escuchar la sana doctrina por eso. Y como hay tanta gente con comezón de oír, se les amontonan falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Si Jesús fuera un falso maestro, enseguida les hubiese dicho, vengan para acá, échenme el pan para que vean. Muéstrenme el pescado, ¿dónde está? Pescado, copia y pega, uno para cada uno. Enseguida. Otro, enseguida. ¿Qué quieres? Boca chico, salmón, ¿qué es lo que tú buscas? Enseguida. Lo hubiese hecho de inmediato. No es eso lo que hace el falso maestro, no es eso lo que promociona, lo que la persona quiere. ¿Qué vale ser el común denominador de los problemas de todas las personas? Por lo general está relacionado con la salud, con el amor o el afecto y con el dinero. Y a eso es a lo que te apuntan, siempre. Siempre el falso maestro te va a decir, tú estás enfermo, aquí hay sanidad. Tú tienes problemas económicos, aquí hay provisión. A ti nadie te ama, aquí nosotros te amamos, danos tu dinero para que veas. Y siempre ves ese deseo y esa hambre de devorar a las personas. De hecho, a los que no tienen hambre, a los que tienen deseos de amor, porque han sufrido mucho, ¿qué les hacen? Le crean como una especie de hogar, de club social, donde las personas se sientan con personas que les quieren y que les aman y que les tratan igual. Crean todo un club social, donde ninguno lo van a ofender diciéndole tú eres un pecador. Le dicen, bueno, te aburriste, hoy tenemos esto, hoy tenemos lo otro, para que se sienta cómodo y en su casa. Eso es lo que el falso maestro enseña. Ese es el problema que subyace y que Jesús vio en esta multitud. Les digo, ustedes me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron y se les llenó la barriga. Quedaron con la barriga llena. No han entendido verdaderamente. De hecho, Jesús más adelante vuelve a multiplicar los panes. En el Evangelio de Mateo se nos registra una segunda multiplicación de panes, esta vez de 4,000 hombres. Esto pasa 2 veces. Y los discípulos estuvieron con Jesús las 2 veces. Y luego cuando estaban en la barca les dice el Señor que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Y Jesús les tiene que aclarar que se está refiriendo, que ellos están preguntándose, ¿cómo así que el pan, que no tenemos pan? Jesús dice, pero ¿cómo así? Que no se acuerdan de la vez que multipliqué los panes en 5,000 y la vez que los multipliqué en 4,000 y ustedes me están preguntando que no hay pan. Les estaba hablando de la doctrina. El problema era la doctrina. Porque ellos todavía no habían entendido, dice Marcos, que esto se debe porque estaban endurecidos sus corazones. Esa es la razón por la cual las personas no escuchan el Evangelio y no lo creen. Su corazón es un camino duro. Es un camino que tú tiras la semilla y eso ahí no se va a sembrar. ¿Cómo? Si queda ahí encima. Queda ahí regado, vienen los pájaros y se los comen. Sus corazones son duros como piedras. Por eso no pueden creer el mensaje del Evangelio. Los discípulos en ese punto aún tenían sus corazones endurecidos. A pesar de que ya ellos habían visto al Señor calmar el mar y habían dicho, ¿qué hombre es este? Y Jesús les tuvo que decir, hombre de poca fe. Aún tras la noche anterior a esta, ellos habían visto a Jesús calmar el mar y caminar sobre el mar. Y habían dicho, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios. Pero creyeron por esa noche. Ese es el punto. Creyeron una única vez. No siguieron creyendo.
Ese creer no era genuino. Eso es a lo que apunta el autor, el apóstol Juan. Por eso él escribió este evangelio, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para que tengamos un creer todo el tiempo, no un creer de cuando me conviene. Ahora el Señor aprovecha todo esto enseguida para confrontarlos con su pecado. Y saca el tema del pan. Porque comisteis el pan. Y así inicia su discurso acerca del pan. Ahora él empieza en la sinagoga a enseñar acerca del pan. Precisamente porque ese es el punto del cual ellos están trabajando. Y eso no quiere, y Jesús les está diciendo que no trabajen. Dice, trabajad no por la comida que perece. Eso no quiere decir ahora que uno debe dejar de trabajar y no preocuparse por la comida. Porque Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. No, él no se refiere a eso. De hecho, la comida en el Antiguo Testamento siempre se mostró como una bendición de Dios. La tierra prometida era prometida como la tierra en la que fluye leche y miel. Comida. O sea que la comida siempre fue algo con lo cual Dios no les estaba diciendo que no debían trabajar por eso. De hecho, todo el tiempo los mandó a que debían trabajar por eso. Hasta les dio tierra para que pudieran trabajar por eso. Así que Jesús no les está diciendo que dejen de trabajar ahora. No se trata de que dejen de trabajar. La comida en sí misma es una bendición de Dios. Recibir alimento es bendición de Dios. Por eso cuando en Malaquías se nos habla del diezmo, que dice que derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Se está refiriendo al alimento, porque dice que derramará su lluvia sobre la tierra para que crezca y puedan trabajar y cosechar y tener para comer. Así que la comida es una señal de la bendición de Dios y debían trabajar por la comida. A lo largo de todo el Antiguo Testamento siempre se nos muestra la comida como algo bueno, una bendición, algo que no se debe desperdiciar. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que recogieran lo que sobró de los pedazos, de los panes y los peces. No debía perderse nada. Desperdiciar la comida también es pecado. Ahora, el problema entonces no era que trabajaran por la comida. Jesús no les estaba diciendo, dejen de trabajar por la comida, váyanse a vivir a un desierto por allá, que yo les voy a mandar un cuerpo que les dé de comer. Dios puede hacer eso, pero Él no espera que hagamos eso. Él está reprendiendo a la multitud por su pecado. Él está mostrando una preocupación genuina por estas personas. Jesús no está diciendo, es que ustedes no son escogidos, así que de malas, voy a predicarles a estos que sí son escogidos. No. Y Él sí sabía quién era escogido y quién no era escogido. Recordemos cuando estaba hablando con los fariseos, y dice que por amor a ellos les predicaba el Evangelio. Ahora, por amor a esta multitud perdida, Él viene y les quiere hacer un llamado a la atención para que se den cuenta del problema. El asunto no era que debían dejar de trabajar. El asunto es que debían darse cuenta de cuál es la prioridad. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es más importante? ¿Que tú comas lo terrenal o que comas lo espiritual? Recordemos que en el ayuno dejamos de comer lo terrenal para alimentarnos de lo espiritual. Recordemos qué es más importante. Jesús tenía compasión de esta multitud y Él les está diciendo todo esto porque Él dice, pero no se dan cuenta, el problema no es que no desayunen, el problema no es que no almuercen o que no cenen. No, el problema es que ustedes priorizan eso por sobre lo otro. Ustedes son capaces de decir, lo importante es que hoy cenemos, si hacemos devocional o no, no importa. Lo importante es que hoy cenemos, lo importante es que hoy almorcemos. Eso es lo importante para ellos. Para ellos lo espiritual tiene valor, pero es algo secundario. Porque todos los israelitas tenían nociones religiosas. Ellos tenían nociones religiosas. Pero Jesús le está diciendo, eso no es lo más importante. No se trata de eso. Lo más importante es lo espiritual. Y Jesús se preocupaba por lo terrenal. Por eso mismo fue que multiplicó los panes y los peces, un alimento terrenal. Mateo nos dice literalmente en Mateo 14:26 que el Señor, en Mateo 16:20, en Mateo 14:22, que lo más importante, 14:14,
era lo más importante de lo espiritual, pero vemos que el Señor tuvo compasión de las personas y les dio el alimento terrenal. Y ahora muestra su compasión multiplicando los panes espirituales. Recordemos lo que dice el Señor en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará? La multitud que estaba buscando a Jesús en realidad no entendía algo muy básico y elemental. Ellos en realidad no buscaban a Jesús. Buscaban lo que podían obtener de Jesús. Aunque si tú les preguntabas a ellos, desde su punto de vista, ellos estaban buscando a Jesús. Pero en realidad no buscaban a Jesús. Si lo hubiesen buscado, lo hubiesen encontrado genuinamente. No solamente en lo físico. No buscaban a Jesús, simplemente querían comida gratis. Por eso el Señor Jesús les dice esto que dice el verso 27, pero eso que le está diciendo es un mandato, es un mandamiento. Eso es un mandamiento. No un mandamiento en el sentido de los 10 mandamientos, sino una orden específica de Él. Trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Significaba prioridades, no significaba dejarlo uno por completo, sino que esto es más importante. Es como cuando Él dice que el que no aborrece a su padre o a su madre no es digno de mí. No va a decir ahora que va a dejar a su padre y a su madre, sino que Dios debe ser más importante de su padre o su madre. De igual manera, lo espiritual debe ser más importante que lo terrenal. Por eso Jesús los insta a que no vivan pensando en lo que necesitan debajo del sol, sino en lo que ellos deben procurar tener más allá del sol, pensando en aquello como más importante, como aquello que es supremo, lo que es eterno. Porque tú comes el pan, te lo comes, ya, se acabó el pan. Al rato vuelves a tener hambre otra vez. Es lo mismo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, si ya no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna, un agua sin fin. Jesús está diciéndole, no se preocupen tanto por ese pan que se van a comer y se les va a acabar, sino preocúpense por conseguir el pan que no tiene fin, que pueden morderlo todo lo que quieras, nunca se acaba. Es la misma, es lo mismo que le dio a la mujer samaritana, pero ahora utilizando el pan en vez del agua como analogía. Él se refiere a sí mismo en el sentido de entrega. Él quiere referirse a ellos, a sí mismo, como su entrega a ellos, como aquello que ellos necesitan. Lo que le dijo a Nicodemo también, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús está hablando de su entrega por la multitud, por todas las multitudes. Jesús no salvó a los que no habrían de creer en Él, pero su salvación es tan grande que tiene el potencial de salvar a todos. Sobra y basta para la salvación de todas las personas en el mundo. Ninguno se va a quedar porque no alcanzó el agua eterna. Es eterno. Alcanza para todos. No, que se acabó el pan, ya se lo comió él. Ya me quedo sin pan, ¿no? El pan alcanza para todos. Para todos. La multiplicación de los panes y los peces era solamente un símbolo de la multiplicación del mensaje de salvación, de la vida que le está ofreciendo. Así como los panes no se acabaron hasta que la multitud comió y sobró, así es la salvación de Dios que hay en Cristo Jesús. Por eso vemos que Él se refiere a esto como la cual el Hijo del Hombre os dará. Y notemos que Él dice, trabajad por el alimento que a vida eterna permanece. Pero luego dice, ese alimento el Hijo del Hombre os lo dará.
O sea, que no lo vas a conseguir porque lo trabajes, sino que el Hijo del Hombre lo va a dar gratis. Él lo va a dar gratis. Es gratuito. Él lo va a dar. Y ya lo dio en la cruz. En la cruz, Él se ofreció a sí mismo como ese pan vivo. El rescate que es efectivo para la salvación de todos los creyentes. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y en qué momento lo señaló Dios el Padre? Por todos los milagros y prodigios que el Señor Jesús ha hecho. Recordemos esto. Cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo le dijo: di que estas piedras se vuelvan pan. Y Él no lo hizo. Pero acá lo vemos multiplicando panes y peces. ¿Acaso no está haciendo lo que contrarió allá? En ninguna manera. Porque en el desierto, cuando el diablo le dice eso, le dice que lo haga con su propio poder. Es decir, renuncia a tu encarnación y haz uso de tus facultades divinas. Cuando el Señor Jesús hacía milagros, no los hacía con su propio poder, sino por medio del poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Era el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dio gracias al Padre. Él no cogió y decía: miren, yo los bendigo. Yo bendigo los panes, multiplico. Nosotros vemos siempre a Jesús orando y dando gracias, poniéndose en la posición de nosotros, y Dios está respaldando. Ese respaldo que Dios hace con Jesús es la señal que Él está poniendo. Como si le estuviera poniendo una bandera en la cabeza así, diciéndole: miren todos, miren, este es el que Dios señaló. Por eso Dios respalda todos los milagros que Él hace. Por eso Nicodemo dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie. Los milagros de Jesús eran señales. Por eso dice: a este señaló Dios el Padre. Los milagros eran señales simplemente para apuntar a Jesús. Eran una marca, una flechita así que decía: mira para allá, allá está Jesús. Por eso dice que a Él lo señaló Dios. ¿Y señalarlo para qué? Para que lo veamos y escuchemos su mensaje y le obedezcamos. Eso dijo el Padre a los discípulos más cercanos de Jesús cuando le vieron en su gloria. Cuando estaba en el monte y lo vieron conversando con Elías y Moisés, escucharon una voz del cielo que les dijo en Mateo 17:5: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y agregó lo que nos dijo cuando bautizaron a Jesús: a Él oí. A Él oí. El Padre a Él les dijo claramente, y una señal todavía mayor. Actualmente escucharon la voz de Dios diciéndole: a Él oí. Este es un llamado para todo ser humano. Para todo ser humano, para que no ande en busca del alimento que se acaba, sino del alimento que no se acaba. Y es que el mundo entero está estructurado de manera tal que todo te lleva a que tú luches por el alimento que se acaba, por el ahorro. De pequeño te meten al colegio que te enseñan que debes trabajar para ser alguien en la vida. Ser alguien en la vida, ¿qué es? Tener para trabajar por el alimento que perece. Te preparas simplemente para eso. Desde chiquito no tienes que ganarte las pruebas y sacarte este puntaje para ir a la universidad. ¿Para qué? Para trabajar por el alimento que perece. ¿Cuántas veces no tiene que trasnocharse el estudiante? ¿Cuántas veces no tiene que dejar de hacer muchas cosas para trabajar por el alimento que perece? ¿Cuántas veces una vez ya se ha graduado y está trabajando, no tiene que trasnocharse, dejar de hacer cosas para trabajar? ¿Por qué? Por el alimento que perece. Si te ven que tú no trabajas por ese alimento, te ves como un bicho raro. No porque tú no estés trabajando, sino porque no es lo que te motiva. Nuestra mayor motivación debe ser buscar a Jesús por el alimento que la vida eterna permanece. Conclusión. Hemos visto cómo la multitud de personas inconversas buscaba a Jesús por el motivo incorrecto. Buscaban el alimento que perece. ¿Tú qué crees que debes buscar? ¿Buscarás lo material o lo espiritual? ¿Qué crees que debes esperar recibir? ¿Lo perecedero o lo imperecedero? ¿Con qué quieres alimentarte?
¿Con el pan físico o con el pan espiritual? ¿Con qué vas a ser satisfecho? ¿Con lo que satisface tu cuerpo o con lo que satisface tu alma? ¿En qué te vas a deleitar? ¿En lo que se acaba? ¿La belleza, el alimento, el dinero? ¿O en lo que permanece para siempre? ¿En qué te vas a gozar? ¿En lo que se marchita o en lo que florece? ¿En qué te has de regocijar? ¿En lo que se muere o en lo que vive para siempre? ¿En qué te gloriarás? ¿En lo que se corrompe o en lo que se santifica? ¿A qué te aferrarás? ¿A lo que se pierde o a lo que se gana para siempre? ¿A qué te entregarás tú? ¿A lo que te esclaviza o a lo que te liberta? ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con lo que se opone a Dios o con lo que agrada a Dios? ¿Cuál es tu motivo para seguir a Jesús? Las personas que no conocen a Jesús buscan a Jesús. Y aquellos que decimos que ya hemos sido encontrados por Él, porque ninguno de nosotros le buscó, sino que buscábamos algo de Él, le seguimos a Él. Ahora, el hecho de que Jesús te haya encontrado no quiere decir que ahora ya tengas que dejar de buscarle, porque ahora le has de seguir. Así que has de buscar sus pisadas para ir en pos de ello. Debes seguir a Cristo. Así que ese llamado, puedes decirle, no, eso está bien para una persona que no conoce a Dios, como estas multitudes. Pero yo que soy cristiano no tengo necesidad de eso. Por el contrario, tú que eres cristiano tienes más necesidad de esto. Porque tú no solamente lo buscas, sino que ya lo sigues. Ya andas en pos de Él. Y eso es lo que debes motivarte. Así que pregúntate, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por el motivo correcto? No respondas a la ligera. Porque vas a decir, sí, yo tengo el motivo correcto. Eso es arrogancia y prepotencia. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hay en el corazón. Cuando tú buscas a Jesús, considera si cuando las cosas, cuando estás tú bien con Dios, cuando todo te sale como tú quieres o cuando todo se complica. Porque decimos, yo sigo a Jesús siempre, pero en realidad la norma es que nosotros tendemos a seguir a Jesús cuando todo se nos complica. Cuando todo va bien, no. Cuando todo va bien decimos sí, pero es cuando menos oras. Cuando va mal, eso no tiene que decirte que ores. No, que no sé quién, si tú estás enfermo y tú lo quieres mucho, ¿quién te va a andar diciendo a ti, no, que ora? Porque nadie tiene que decirte a ti que ores cuando tienes la necesidad de orar. Pero cuando todo está bien, ay, Señor, te damos gracias a mí. Ya, esa fue la oración. Mientras que cuando tú estás en una situación difícil, oras y oras y horas y horas, y se pasó el almuerzo, el desayuno y el almuerzo, y tú, que ya. ¿Y cuándo? ¿Qué momento? Y me había dado cuenta. No, que llevas 6 horas orando. ¿Cómo así? Cuando todo está bien con Dios, ni 5 minutos. Cuando todo está mal, medio día entero. Eso es una buena señal, quiere decir que hay Espíritu Santo. Porque si no, ni cuando todo fuera mal. Pero da a entender de que algo está fallando. Porque no debería ser así. Quiere decir que estás creyendo en Jesús solamente en el momento de necesidad y no todo el tiempo. Si eso pasa contigo, eso es lo que está pasando. Tú crees en Jesús, pero solamente cuando le necesitas. Y el llamado es a creer a toda hora y en todo tiempo. A buscarle, a ver qué es lo que hace. Considera el principio fundamental de este mensaje. No antepongas lo temporal a lo eterno. Porque ese es el problema y ese es el engaño del mundo. En eso caemos todos, hermanos. En una cosa o en otra, tendemos a anteponer lo temporal a lo eterno. Esa es la tendencia del corazón. Siempre. Y siempre, lamentablemente, va a seguir así mientras tengamos este cuerpo terrenal. Pero nuestra lucha
nuestra lucha, porque por eso dice trabajar, porque no es algo que te va a salir fácilmente. Trabajar quiere decir esfuérzate, niégate a ti mismo en pos de lo eterno, porque nunca te va a salir de corazón, nunca te va a salir de tu buen corazón hacer las cosas para Dios todo el tiempo. Solamente cuando sea difícil. Cuando sea fácil, tienes que esforzarte. Y en eso está el peligro de caer en el legalismo. Por eso el foco de tu esfuerzo no es tanto lo que haces, sino la motivación por la cual lo haces. Tú puedes decir, no, todo está bien, hermano, eso yo no lo aplico porque yo hago devocional 3 horas al día. En la mañana, en la noche, me leo la Biblia todo el día, todos los días. Pero tendrás la motivación correcta todo el tiempo. Yo creo que si existiera una persona así, que tuviera esa motivación, hiciera esa entrega, seguramente le debe ir muy mal todo el tiempo. Debe ser una persona que todo el tiempo le está pasando todo tipo de desgracias, para que esa entrega sea todavía mayor. Si uno lee las vidas de los misioneros, te vas a dar cuenta que eso es lo que les pasa. Todo el tiempo son puras cosas malas. Y el mundano piensa al revés. El mundano dice, y este busca a Dios, y yo veo que pasa enfermo todo el tiempo, nunca tiene plata, esto y lo otro. Lo toman como mal testimonio. Pero para ti debe ser una señal de que el Hijo de Dios está en ti, que eso esté pasando. Así que considera tus motivaciones y esfuérzate, no por lo temporal, sino por lo eterno. Termino leyendo este verso de 2 de Timoteo 2:1, que dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.